Tenemos ahora una ponencia de David Martínez, que es director ejecutivo de Transparency International España y coordinador del Foro de Integridad Corporativa de TIE. Es una ponencia que vamos a ver y a seguir online. Él va a abordar cómo hacer más eficaces y cómo hacer más efectivas esas sociedades mercantiles públicas. Adelante, David. Vamos a ver si Buenos lo días, tenemos. tardes, Perfecto. ¿me escucha? Buen día, adelante. Buen día, no sé si se ve la presentación. Allí, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente agradecer por habernos invitado a nuestra organización a estas jornadas tan importantes para seguir impulsando las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo. Como bien comentaba, pues soy director ejecutivo de Transparencia Internacional España, que es el capítulo español, la sucursal española, le llamamos capítulo nosotros, del movimiento global de Transparency International, Transparencia Internacional, cuya sede está en Berlín, y nuestra misión y visión es conseguir, luchar por un mundo libre de corrupción. Como ven, nada ambicioso, nada complicado. Pero bueno, entonces, pues, fundamentalmente se nos conoce por el índice de percepción de la corrupción que sacamos todos los años. Pero bueno, abordamos la corrupción desde sus diferentes facetas y aristas y desde diversos sectores, intentando tener un concepto preventivo con un enfoque holístico para abordar el fenómeno, durante este fenómeno tan complejo y con tantas aristas, tan multifacético, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes marcos, desde diferentes sectores. Bien, se me ha reducido el tiempo porque íbamos con retraso, entonces voy a intentar ser lo más rápido y directo posible para no seguir comiéndonos más el tiempo. Bien, la primera reflexión que quería hacer, bueno, fundamentalmente, como saben, en 125 ya era complicado mostrar todas las herramientas para lograr una mayor eficacia en materia de gobierno corporativo, pues aún con 15 minutos pues se hace más complicado. Entonces, pero bueno, lo que quiero fundamentalmente es dejar, si no bien dar todas las respuestas, sí dejar, plantearnos aquellas preguntas adecuadas o intentar plantearnos aquellos interrogantes y aquellas reflexiones que nos puedan, dentro de las cuales podamos seguir avanzando en materia de gobierno corporativo. Bueno, las empresas públicas, tanto sociedades mercantiles estatales como entidades públicas empresariales, sabemos que generalmente están en sectores estratégicos y que sus servicios llegan a un segmento amplio de la población con una alta visibilidad, un gran impacto a nivel social y económico. Y dada esta posición, unida al elemento de propiedad estatal, se espera un actuar absolutamente responsable. Se presume también una ejemplaridad muy concreta para que, siendo un referente estas empresas públicas en la implementación de buenas prácticas en materia de gobierno corporativo, de integridad, de transparencia y rendición de cuentas. Pero bueno, no basta con añadir un adjetivo que es semánticamente atractivo, como esto de buen, esta es mi primera reflexión, sino que de verdad hay que llevarlo a la práctica, hay que llevarlo a cabo. Es muy fácil nada más ponerle el adjetivo de pasar de gobierno corporativo a buen gobierno corporativo. Sin embargo, este pequeño adjetivo aparentemente tan inofensivo y tan bonito implica toda una serie de cuestiones y a mi juicio todavía existen huecos y existen retos para realmente dar ese paso del gobierno corporativo al buen gobierno corporativo. Como sabemos, la palabra gobierno proviene de hecho del griego gubernau y kibernain, que era esa persona que dirigía una nave, que piloteaba el timón, que después pasó al latín gubernare, gobierno, y la idea de fondo es llevar precisamente esa nave a buen puerto y con una gestión adecuada de los intereses ajenos. Para ello, dentro de este espíritu del buen gobierno corporativo, nuestro marco es necesariamente, y por mencionar algunos elementos clave, nuestro marco necesariamente va a ser movernos en tres pilares: que nuestra responsabilidad social o nuestra ética pública, caso de administraciones, repose necesariamente sobre tres pilares. Uno, la integridad.
Otro, el buen gobierno, que es la materia que estamos tratando en estas jornadas, y otra, la transparencia. Estos elementos tienen que estar necesariamente interconectados y no puede haber uno sin el otro si realmente queremos hablar de una adecuada y de una plena responsabilidad corporativa o ética pública. Entonces, aquí, bueno, algunos de los elementos más importantes, pues los he querido destacar. Destaco la parte de estructura de propiedad y responsabilidad clara y consistente, canales claros de comunicación, algunos que yo he detectado que todavía tenemos amplias áreas de mejora o campos de mejora. Y buzones éticos, por supuesto que eso nos daría para un congreso entero. Adecuada gestión de partes interesadas, adecuada gestión de riesgos, la parte que parece que está ahí siempre, pero que no deja de ser siempre el leitmotiv y algo en lo cual tenemos que seguir invirtiendo, que es nuestra ética profesional, incluso personal. Regulación adecuada de conflictos de interés, formación y cerrar con transparencia. Por supuesto, no toco todos los elementos del gobierno corporativo por temas de tiempo y también porque quería solo destacar estos donde hay una amplia, para mí hay un campo de mejora todavía bastante pronunciado de cara a esta reflexión que hacemos primera del paso del gobierno corporativo al buen gobierno corporativo. Bien, la parte de estructura clara de propiedad, de una estructura de responsabilidad clara y consistente, bueno, ya desde las directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de empresas públicas, ya nos decía que era necesario establecer una política de propiedad clara y consistente, garantizando que el gobierno corporativo de las empresas públicas se realice de forma transparente, responsable, con el nivel necesario de profesionalismo y efectividad. El establecer una estructura de gobierno corporativo bien definida no garantiza ese buen, que decíamos antes, funcionamiento de los órganos, si los miembros que los integran desconocen sus responsabilidades, sus funciones, sus competencias y además no les obliga, no hay una obligación, no hay estructura de rendición de cuentas sobre el mandato. Por ello es necesario establecer procesos, estructuras para tomas de decisiones claras, árboles limpios de delegación, de funciones de delegación, de responsabilidad, organigramas muy claros y algo que siempre se olvida, que no se suele hablar, que no se suele usar, que son los mapas de responsabilidad. Trasladar muy bien qué significa ser el responsable desde un proceso hasta un riesgo, hasta todo, hasta ser el garante de toda la estructura de todos los riesgos. Esto es un elemento importantísimo y después ayuda muchísimo de cara tanto al sistema de integridad o de cumplimiento normativo, para establecer todo tipo de posiciones de garante, de posiciones de responsabilidad. Entre mejor tengamos claridad de nuestros procesos y nuestras estructuras claras de toma de decisión y esos canales que fluyen con el segundo elemento que traigo a colación, que es los canales de comunicación, nuestro gobierno corporativo va a tener una zona gris muy grande, le va a costar muchísimo más poder funcionar, poder fluir, poder tener una estructura limpia y clara. En cuanto a los canales de comunicación, también una cuestión que muchas veces no se les suele dar la suficiente atención. Bueno, distinguimos, por supuesto, dos niveles, los canales de comunicación o el flujo de información interna, ad intra, donde también tenemos asociadas pues toda una serie de documentación, de actas, de matrices de comunicación, planificación de actividades, reuniones, información de equipos, organización. Nuestro fin es que nuestra organización esté informada, funcione adecuadamente y los canales de comunicación internos realmente funcionen. Y luego una dimensión ad extra que lo veremos más en la parte de transparencia, que es la parte más de rendición de cuentas, tener también un plan de comunicación, gestión, lo juntamos también esto con gestión adecuada de nuestros stakeholders o de nuestros grupos de interés, y a lo cual traigo a colación las matrices de influencia, y bueno, establecer un responsable de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esta parte de las matrices de comunicaciones, de la comunicación interna? Porque es clave saber qué información se va a distribuir, quién la va a distribuir, a quién va a ir dirigida o a quién no debe llegar, cuándo se va a distribuir o cuándo se debe distribuir y con qué periodicidad, en qué formato se va a distribuir y por qué medio se debe distribuir, y lo que suele olvidar también mucho, que es por qué es necesario que se informe sobre esto, porque muchas veces entramos en una organización y ya están los procesos, pero
no hay detrás bueno, ¿y por qué se estableció que era necesaria dar esta información? Y esa parte, esa reflexión que hablaban en ponencias anteriores de pararse a pensar es fundamental. En la parte de canales de denuncia, bueno, se nos viene ahora de una manera muy, muy clara, retos enormes y nuevas obligaciones debido a la transposición de la Directiva 2019-1937, que ya tenemos este borrador de proyecto de ley, y se nos abren aquí un sinfín de retos que no podré abordar, desgraciadamente. Pero bueno, por mencionar algunos, no queda muy claro, sobre todo en la parte del sector privado, y hablo más hacia las SME que hacia las EPEs, la parte de división orgánica, es decir, de quién recibe la denuncia, que el órgano receptor de la denuncia no sea el mismo que el órgano instructor, y sobre todo que el órgano instructor no sea el mismo que el órgano que resuelve, principios procesales que desde el siglo XIX tenemos totalmente afianzados de manera constitucional. Eso tiene que quedar clarísimo en la estructura de canales internos de denuncia. Y eso no termina de verse claro en muchas de nuestras sociedades, y a riesgo de vulnerar derechos fundamentales, derechos procesales. Otra de los grandes retos que aquí saco a colación es sobre la transparencia de estos canales. Es decir, eso va a ser clave. La información que demos sobre cómo funciona nuestro canal, qué derechos tienen las partes, qué plazos tienen las partes para recibir acuse de recibo. Por ejemplo, la directiva dejaba muy claro el plazo de acuse de recibo para denunciante, pero nada se dice sobre los plazos al denunciado, los plazos para que el denunciado pueda saber que hay un proceso que se está desarrollando. Obviamente, salvo aquellos casos donde se determine que se necesita se necesita aplicar unas medidas cautelares o cualquier proceso que fuese distinto, sí un poco de seguridad jurídica y de no olvidar los derechos fundamentales de la parte denunciada, ¿no? Que es como un poco la gran olvidada de esta directiva, y que los estados con la Constitución en la mano no pueden dejar de tener en cuenta. Algo que va a ser un reto impresionante en este punto, y para ir cerrando un poco la parte de canales de denuncias, es la seguridad de y en los canales. La seguridad en el sentido de que estos canales garanticen la protección, la confidencialidad, el alcance de la protección a esta persona, bueno, y pueda también, en su caso, garantizar anonimato. Si se va a ir también por ese lado, se va a aceptar. Proteger al denunciante, la confidencialidad del denunciante y garantizar anonimato en caso de que así se vaya a desarrollar. Y la parte es decir, el hecho de que sean canales, buzones seguros, donde la seguridad de la información tiene que garantizar seguridad, indemnidad y confidencialidad. Seguridad en el cauce, en el sentido de que, por ejemplo, hoy en día sabemos que un correo electrónico no reúne las características, no satisface los requisitos que la directiva pone y propone para que un canal sea lo suficientemente seguro a nivel informático. Sin embargo, sabemos, y no voy a dar ejemplos concretos, conozco SMS o EPs donde pues, su buzón ético simplemente es un correo electrónico. Entonces, esto va a ser un tema porque además también implica un desembolso, implica más medios, implica ver y luego sobre todo el mercado de todas las organizaciones, de las entidades, empresas que están ofreciendo estos canales. No hay una regulación clara de los precios, de las características básicas, y eso va a tener que quedar muy claro y no lo está. Y bueno, y la parte de confidencialidad, anonimato, pseudonimato, que ya es un dilema clásico. A continuación tenía una serie de diapositivas, supongo que la organización lo compartiré con vosotros y vosotras, que por tiempo no voy a entrar, que es toda la parte de retos de la transposición, que ya mencioné algunos sobre los plazos, algunos sobre que la directiva dejó, por ejemplo, una clara laguna en cuanto si bien tiene un ámbito subjetivo muy grande, e incluso protege a familiares de denunciantes o a personas que están incluso apenas entrando en un proceso de contratación, ni siquiera están contratados, se olvida, por ejemplo, de aquellas organizaciones que han tradicionalmente recibido este tipo de comunicaciones y que de alguna forma han dado algún tipo de apoyo, algún tipo de orientación a los denunciantes de cara a que no han ido por los cauces
por los cauces del sistema tradicionales como policía, fiscalía, etcétera. Bueno, aquí dejo algunas preguntas que están ahí, siguen ahí, y que, bueno, vamos a ver cómo se van a ir solventando. Pero bueno, sí, me detengo para cerrar en esto. El canal va a requerir necesariamente una visibilidad interna, si es interno, y externa, si es externo. La transparencia y accesibilidad será clave para que estos mecanismos realmente funcionen, porque lo que queremos es que detecten estas conductas, que sean eficaces, que funcionen. Entonces, en esta parte que estamos reflexionando sobre el buen gobierno corporativo, el buen está muy, muy, muy relacionado con la parte de eficacia y de medición de la eficacia, de saber cómo sé que mi sistema está siendo eficaz, está cumpliendo su fin. Fundamental va a ser incluir un apartado donde se explique de forma absolutamente clara cómo funciona ese canal, qué derechos y obligaciones tienen las partes, la garantía de la seguridad de la información que ya comentamos, los protocolos y normativas internas asociadas al canal de investigaciones, sobre todo en sociedades mercantiles estatales que sí están, que sí entran dentro del ámbito del 31 bis del Código Penal. Esto no necesariamente va a ser necesario hacerlo transparente, por supuesto, pero el alcance de la protección sí. Incluir con preferencia qué órgano será el receptor de la denuncia, qué órgano será el instructor. Esta división orgánica va a ser clave. Incluir los plazos de respuesta, ya lo comentamos, derechos y garantías en relación a la normativa de canales, y luego está el tema del test de admisibilidad, que bueno, es una cosa que tampoco se trata demasiado en la directiva, es otra de los grandes lagunas que hay, que es en relación al archivo de la denuncia. ¿Cómo sé cuándo una denuncia le debo dar curso o cuándo debo archivar esa denuncia? Yo proponía en un trabajo académico aplicar 4 criterios sobre 4 elementos haciendo un test de admisibilidad de esa denuncia, 4 criterios que eran verosimilitud, relevancia, proporcionalidad y motivación, sobre 4 elementos que eran el objetivo, el subjetivo, el temporal y el espacial. Vamos a ver cómo se va a desarrollar todo esto, pero sigue habiendo, sobre todo en empresas, sigue habiendo, y supongo que en el sector público será más fácil definir unificar estos criterios. En el sector privado sí, cada sociedad, cada empresa ha ido un poco adoptando diferentes criterios heterógenos entre las mismas. Adecuada gestión de partes interesadas es otra cosa que bueno, se suele relacionarse con la transparencia, con la parte de las memorias de sostenibilidad, de la confianza, etcétera. No obstante, es una parte muy, muy importante. Creo que es bastante útil realizar, bueno, aquí pongo una frase de las propias directrices de la OCDE que comentábamos antes, la parte de cómo la política de propiedad del Estado debería reconocer plenamente la responsabilidad de las empresas públicas con partes interesadas y pedir que informen sobre sus relaciones con estas. La parte de cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos, es también absolutamente clave. Para ello, bueno, hay diferentes métodos. Uno de ellos son las matrices de responsabilidad, de gestión de stakeholders, donde en función de 2 ejes, el poder o la capacidad de influencia que tienen en cuanto a mi organización, a mis actividades, mis proyectos, y el interés que pueden tener, gestionarlos de forma distinta a esos grupos de interés. Primero mapearlos, decir, pues, estos son mis grupos de interés, tengo mi lista. Y luego posicionarlos, ubicarlos en algún punto de la matriz para ver si hay que gestionarlos activamente, hay que mantener informados, hay que monitorizar con un esfuerzo un poco menor, etcétera, etcétera. Matrices que además tienen que ser dinámicas, no es lo mismo cuando inicias un proceso de contratación como cuando lo finalizaste. Pueden entrar nuevos sujetos, nuevos actores en escena que tengo que seguir mapeando y gestionando de la forma más adecuada. La parte de adecuada gestión de riesgos, que nos está llegando también incluso ya a sector público puro con el Real Decreto Ley 36-2020 o con la Orden 1030-2021, bueno, es una parte también absolutamente clave. Estamos estableciendo nuestros sistemas de gestión, de prevención de riesgos, pero muchas veces no estamos midiendo, bueno, en algunos casos todavía no los establecemos, pero no estamos midiendo muchas veces la eficacia de esta prevención, la eficacia de los controles, y entonces estamos a veces poniendo más controles y más controles cuando a lo mejor tenemos que evaluar los que ya tenemos y no poner más, sino poner mejores controles, no un control adicional, sino un control inteligente,
bueno, se han creado toda esta metodología, ya conocéis de los KPI, KRI, KCI, que son los indicadores clave de rendimiento, indicadores clave de riesgo, indicadores clave de controles, que son una forma de medir. Están abriéndose distintas y diversas fórmulas y métodos de medición, pero con que nos quedemos con esta idea de lo importante es medir la eficacia de nuestros controles, que nuestras matrices y mapas de riesgo, desde luego, sean lo más, se revisen también de forma periódica, sean lo más fiel o tengan una fidelidad lo más grande en cuanto a los riesgos del sector, operacionales, normativos, todos los que tenga y lo más completa posible. Pero bueno, no hemos tenido tiempo de testear todas las medidas de métodos de medición adecuadamente y muchas veces en estos KRI, KCI, que está muy bien, siento muchas veces que prima lo cuantitativo sobre lo cualitativo y nos olvidamos de ciertas realidades que no es tan fácil reducirlas a veces a un pequeño número. Tenemos un gran reto que es la cadena de suministro. Se viene ahora, habéis visto la propuesta directiva de diligencia debida en este aspecto que la Comisión Europea ha planteado, y ahí se va a ir un reto importantísimo. Tengamos esto bien mapeado. La parte de riesgos, es importante la política de control y de gestión de riesgos, definir bien las responsabilidades de los distintos miembros de la organización, esto muy conectado con el primer tema que vimos, en relación a existencia, definición, funcionamiento, supervisión del sistema, del propio programa de gestión y de plan de prevención de riesgos y de cumplimiento, siendo el Consejo de Administración responsable, además de su existencia. Volvemos al tema de establecer mapas de responsabilidad muy claros y la alta dirección, pues, garante, ¿no?, de su funcionamiento. Ya acabando, perdón, el siguiente punto... el siguiente punto es la ética profesional, regulación adecuada de conflictos de interés, que es un tema recurrente, un tema importante. Aquí quería comentar una cuestión que muchas veces, y un poco en contra de lo que en el pasado a lo mejor se ha mencionado sobre esto, o hemos mencionado algunos sobre esto, donde nos centrábamos en la ética organizacional, nos centrábamos en la ética profesional, nos centrábamos en lo que yo llamo plano normativo ético externo, que no es esta ética personal, no es este plano normativo ético interno, sino más donde todas las éticas nos ponemos de acuerdo y establecemos unas normas comunes para la convivencia, unos códigos éticos, etcétera. Y conforme han pasado los años me he dado cuenta que sí que tenemos que invertir en el plano normativo ético interno. Finalmente, las organizaciones, las entidades, las administraciones, las empresas están conformadas por seres humanos. La organización en sí no tiene una ética determinada, no tiene un marco ético. No es que una organización sea más aristotélica, otra más kantiana, otra más consecuencialista, otra utilitarista. No, pero las personas sí. Entonces, sí me está pareciendo importante el hecho de invertir también en la ética personal de cada uno que compone la organización. Y creo que podría ser un elemento muy importante, por supuesto, siempre de cara a aterrizarlo a dilemas prácticos, éticos, conflictos de interés que podamos tener. Bueno, aquí he supuesto, por ejemplo, el juicio GIFT, que es de la OCDE, para seguir un poco con este marco de la OCDE, que cada letra es un acrónimo: genuino, independiente, libre y transparente, que es un test que se hace, que ahora, pues, por tiempo no podemos ahondar en él, pero lo podéis buscar. Y bueno, entonces quería andar en este punto, la parte de formación y sensibilización, no solo hacia la ética de nuestro código ético, la parte organizacional, sino también un poco la ética personal. Finalmente es como va a permear muchísimo mejor toda la parte de valores y principios que tengamos en nuestro código ético. Suena un poco así revolucionario, pero me parece que puede ser un enfoque interesante de adopción. Los códigos éticos, en cuanto a elaboración, pues ya se ha visto que es mucho mejor cuando se conforman desde un enfoque participativo, donde todos los de la organización, la empresa, la administración han participado o tienen la percepción de que han participado de alguna forma en su construcción, ayuda a la eficacia de esto mismo. Y luego la otra es, vuelvo al mismo tema, si estamos midiendo la eficacia de nuestros códigos, ¿están cumpliendo el fin que queremos? ¿Nos estamos midiendo? ¿Nos estamos midiendo adecuadamente? ¿Estamos midiendo nuestra formación? ¿Estamos midiendo si nuestras campañas de sensibilización son
son eficaces, están realmente funcionando. Y ya finalmente para acabar, como dicen en inglés, last but not least, la transparencia, un poco para cerrar el círculo, cómo está siendo un pilar, y ya no tanto, porque antes decíamos, bueno, sí, la transparencia pues es el mejor antídoto contra la corrupción, la transparencia es un elemento de rendición de cuentas, donde pues cada vez hay más organizaciones más transparentes, cada vez hay más normas, el soft law empieza a convertirse en derecho positivo. Y claro, la reflexión para mí es que debería salirnos en automático, no ponernos a decir, es que es una buena herramienta, no, es un principio de rendición de cuentas vinculado a la buena gobernanza que yo debería tener integrado y tener una transparencia adecuada en cuanto a mi gobierno corporativo, mi información financiera y toda mi información no financiera. Asegura la transparencia en mis operaciones, resultados de buena gestión, eficiencia en mis servicios, mis productos, mostrar cómo se obtienen los recursos, el gasto de los mismos, la administración de operaciones. Eso va a demostrar o demuestra o muestra, no demuestra, muestra que las entidades públicas van a ser fiables, van a ser responsables, van a tener un reflejo o procurar un buen reflejo de esa buena gobernabilidad. Por supuesto, con un concepto de la transparencia avanzado, que no es el avanzado, debería ser el mínimo, que ya sabemos que información no es igual a un mero conjunto de datos, tiene que ser inteligible, actual, reutilizable, pertinente materialmente, accesible, etcétera. Y vuelvo a los 3 pilares. La transparencia no es nada, no va a hacer nada y no va a servir de nada si detrás no hay una estructura de buena gobernanza y un buen sistema de integridad. Para alcanzar una auténtica responsabilidad corporativa en empresas públicas y ética pública en administraciones, será necesario, y repito al inicio de mi ponencia, que descansemos sobre estos 3 pilares. Interconectar el compliance o el sistema de cumplimiento, el sistema de integridad que tengamos con nuestro gobierno corporativo y con nuestra transparencia, una transparencia que sea coherente y útil. Sin un sistema de integridad no podrá existir un buen sistema de gobierno corporativo. Sin este no existirá tampoco una rendición de cuentas transparente, y una transparencia sin integridad y sin buen gobierno corporativo que sustente la misma será solamente una pantalla, algo irreal, será humo, y precisamente en este marco de acción en el cual estas empresas públicas tienen un papel fundamental y deben operar como un agente transformador desde un modelo de gobernanza corporativa responsable, sostenible, comprometido con los distintos agentes y grupos de interés y la sociedad misma, será este actor responsable el que marcará la diferencia entre una empresa con una gobernanza ética, sólida, sostenible, de aquella que decida convertirse en parte del problema y no de la solución, en el obstáculo y no en el nexo. Muchas gracias, perdón por haber ido tan rápido, os agradezco muchísimo de nuevo la invitación. Yo también me he tomado mi cafecito mientras vosotros estáis por ahí, aunque estemos tan lejos, pues ha sido para mí un honor de verdad estar aquí con ustedes. No sé si hay tiempo para preguntas o si ya va todo como muy apretado en cuanto a los plazos, pero quedo a vuestra disposición, por supuesto. Sí, si hay alguna pregunta para David. Bien, tenemos unas preguntas que nos han llegado. ¿Cómo mejorarías el buzón ético y de buen gobierno para reforzar la gestión pública? Es que esta pregunta da para muchísimo. No sé si está la persona que hizo ahí la pregunta como para pedirle concreción, porque si ya nos está hablando de mejora, es que nos está hablando de que ya tiene un baseline, ya parte de una estructura mínima. Entonces, habría que, primero, sacar un diagnóstico de esta estructura que ya tenemos de cara a ver cómo la mejoraríamos. Pero sí, desde luego, en los puntos en que he insistido, me parece que es en aquellos puntos donde he enfatizado la importancia de garantizar la indemnidad, garantizar, es decir, confidencialidad y no represalia, garantizar la seguridad del cauce del canal, la seguridad a nivel informático y la seguridad también a nivel de tener detrás de ese canal, que haya unos protocolos muy claros de cuál va a ser el procedimiento de investigación, cuáles van a ser los órganos que reciban esa denuncia o que investiguen esa denuncia, distinto de los órganos que resuelvan esa denuncia, unos protocolos, más que el canal en sí. La clave va a estar en los protocolos, los procedimientos, las políticas que estén detrás de ese canal para garantizar que ese canal realmente sea eficaz
no solo en cuanto al fin para el cual es creado, que es tener esta información que cuando a mí me preguntan, para ti, ¿cuál es el mejor antídoto contra la corrupción o la mayor herramienta contra la corrupción? Yo nunca digo la transparencia, digo los canales de denuncia internos. Finalmente, este tipo de causas han destapado la mayor parte de los grandes escándalos, sobre todo corporativos, han sido gracias a personas que han decidido levantar la voz por el cauce interno o el externo o donde pudieran, de cara a lo que estaban experimentando o lo que estaban siendo, de lo cual estaban siendo testigos. Entonces, el whistleblowing es una parte que tenemos que cuidar mucho, por supuesto, sin dejar de lado toda la parte, o sea, sin abandonar toda la protección y la presunción de inocencia y todos los elementos procesales y principios procesales que hay que respetar para la contraparte también, porque si no esto puede llegar a ser, puede llegar a vulnerar excesivamente los derechos fundamentales. Y la tercera cuestión es dar una adecuada transparencia de ese canal, pues si va a ser externo sobre todo, de cara a informar, y esto va a ser un gran reto, a las partes que van a utilizar ese canal, porque eso nos sirve también de sensibilización, es decir, no solo para informar en sí, mi canal tiene todas estas cuestiones, es así, estas son las características, sino también de cara a, finalmente mi objetivo es que se utilice ese canal. Yo entre a mejor información y mayor información mucho más fácil va a ser que se utilice y mayor confianza también voy a transmitir a la hora de su utilización. Diría eso así, pero una pregunta que nos daría para mucho más. Gracias. Pues muchísimas gracias, David. Encantada de haberte tenido con nosotros hoy. Igualmente, aunque sea desde la pantalla, pero...